Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. A ver, en esta toma 2, vamos a ver cómo nos va. Iniciamos este episodio podcast de hoy miércoles 6 de abril, siendo ya las 5:11 de la tarde, transmitiendo en vivo desde Bogotá, con una muy buena canción de The Doors. Myself
Ya saben que el podcast de Pues la Verdad también se puede escuchar en diferido en las diferentes plataformas de podcasting como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más. En la descripción, en los detalles de este episodio de podcast están nuestros enlaces, tanto del grupo oficial en Telegram de Pues la Verdad. Le mandamos un saludo a todas las personas que nos acompañan en el grupo oficial de Telegram de Pues la Verdad. También el enlace de la canción de The Doors que colocamos, enlace a YouTube. También está el enlace de tiendainformática.co, que es el emprendimiento de @ibandacho. Y también nuestros enlaces tanto de Patreon como de PayPal por si nos quieren apoyar. Y después del aviso institucional correspondiente, quiero hacerles también una invitación. He colocado en el chat en Spreaker, ya lo había colocado en el grupo en Telegram, también está en el hilo del trino anclado de @poslaverdad en Twitter, una pequeña encuesta que he realizado en virtud de muchas cosas que han pasado con los influencers del petrismo. Después vamos a hacer otra con los influencers de los uribistas y también con los de los homeopáticos del Partido Verde. Tranquilos que para todos hay. La siguiente es la pregunta. Encuesta, pues la verdad, hay petristas que se creen influenciadores políticos y presumen sus seguidores como sinónimo de estatus y lambonería. De hecho, por ahí hay una hoja de vida rondando de uno de estos influencers que resalta, se cataloga, se autoproclama él como influenciador político y porque tiene un número de seguidores y todas esas cosas. Al mejor estilo del concejal más joven de la galaxia, el concejal Sastoque, que para presumir y para poder hacerse elegir como concejal venía a destacar también su número de seguidores. Entonces, pregunta, ¿cuál es el petrista más lambemicas? Porque hay que ser demasiado lambón para hacer ese tipo de cosas. ¿Cuál es el petrista más lambemicas en Twitter? Y postulamos a Laldis, a Físico Impuro, Don Izquierdo y otro. ¿Cuál? Ahí está para que lo pongan ahí en la respuesta. Me he reído muchos de las respuestas que han hecho en Twitter. Me ha dado mucha risa ver la clase de respuestas que hay. Algunos ofendidísimos, otros captaron la ironía y el chiste y respondieron, otros aún a pesar de ser seguidores y tener dentro de su estatus de ídolos a estos tuiteros petristas, pues igual aún así votaron por alguno de ellos. Entonces, bueno, hay que tomarlo bien. Hay unos petristas que responden al mejor estilo de los uribistas con insultos y un poco de cosas y vejámenes y demás, pero bueno, todo hace parte de las dinámicas de Twitter. Créanme que la he pasado muy bien leyendo las respuestas y me gustaría seguirlas leyendo con ustedes. Mirando la encuesta como está en estos momentos, le quedan un día y 18 horas restantes, hay hasta ahora 117 votos. La va ganando Físico Impuro con el 34%, sigue Don Izquierdo 29%, y otro petrista o cual 21%. Por allá han sugerido a otros, y Lalis está con el 16%. Ahí está para que ustedes vean la encuesta. Vuelvo y digo, está publicada en el grupo en Telegram, también en el chat de Spreaker y en el hilo del trino anclado de Pues la Verdad. Ahí también pueden encontrar la encuesta que hice desde mi cuenta de Twitter @jdp008. Dicho esto, vamos a entrar en materia con los temas que tenemos para hoy. Va ganando el impuro, dice don Luis Gamba en el grupo en Telegram. Sí, y Eddie se conecta y dice, don Andrés, no todos entienden su nivel de sarcasmo. No, pues de eso se trata, de levantar arena. Así como lo he hecho Lima arroba contra Guerra Javier acá en el podcast. Twitter es para eso, para levantar arena, y créame que uno la pasa muy bien con eso. Entrando en materia, vamos a hablar sobre el tema preocupante que es la inflación en Colombia. Y es que el DANE ha reportado que la inflación a corte de marzo, o sea, el primer trimestre, ya los primeros 3 meses del 2022, ha llegado a un 8.53%. Esto es un valor gigantesco, realmente gigantesco. Dice el diario El Tiempo, inflación llegó a 8.53% anual al corte de marzo de 2022.
producto de factores como las dificultades mundiales del comercio, el encarecimiento de insumos y una demanda que crece en un mayor ritmo que la oferta. La inflación en Colombia sigue al alza, presionando la capacidad de los bolsillos de las familias. En marzo, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, el índice de precios al consumidor IPC tuvo una variación del 1%, indicador que fue cerca del doble del mismo mes del año 2021 cuando se ubicó en el 0.51%. Si ustedes se ponen a mirar las respuestas de los tuiteros petristas y de los expertos de los expertos uribistas, y de los asesores económicos del gobierno, de la prensa a que apoya a Iván Duque y todas estas cosas, se podrán dar cuenta que a todos le siguen echándole la culpa al paro. Y dicen, ay, es que por culpa del paro pasó esto, es que por culpa del paro hay un incremento, es que está al alza, es que hay una guerra. Es que hay una guerra en Ucrania y lo que está sucediendo con Rusia, esto hace que la inflación sea más cara y sencillamente lo que pasó en la pandemia es que se encareció, es que el confinamiento, le sacan un poco de excusas, pero realmente esto obedece a un mal gobierno, esto obedece realmente a la improvisación y a la chambonería que hemos tenido con alguien en la presidencia como lo es Iván Duque. Entonces, esto de venir a echarle la culpa al paro, pues es absurdo. El paro ya va a cumplir hace un año porque inició en mayo, recuerden ustedes. Y lo que se han llevado hasta cabo, o sea, en esos 3 meses, por ejemplo, las protestas que han sucedido han sido por otros temas. De hecho, hoy las motos están protestándole a la alcaldesa cuidadora, quien ella insiste en tomar medidas absurdas como restringir parrilleros, que porque es que la gente solo mata montando en moto y no en patineta, y con absurdos de estos ella está gobernando la ciudad. Obviamente quien la critique, quien la cuestione, viene a ser señalado de misógino, de machista. Nada raro que estén diciendo que esos moteros que están saliendo a marchar lo hacen más por misoginia y porque se quieren aprovechar de una alcaldesa. Bueno, ustedes saben cuál es el nivel de debate que proponen los claudiólogos, los homeopáticos del Partido Verde a la hora de defender a su inmaculada alcaldesa. Saludamos a Moodman en el chat de Spreaker, que dice: buenas tardes, don Andrés y audiencia de Post La Verdad. Muchísimas gracias a Moodman, que nos acompaña aquí en el podcast de Post La Verdad. Pregunta, ¿usted no han tenido problemas con Twitter? Yo he sentido últimamente, en estas últimas horas, un poco lento Twitter. Y me dice que incluso hay problemas para cargar algunas notificaciones y demás. He intentado con datos, con Wi-Fi, he intentado en el otro dispositivo y tampoco. Como que hay un problemita por ahí, como para que estén pendientes al respecto. Resulta que el uribismo está sacando pecho también porque dice que en estos días hubo una baja considerable del dólar. De hecho, alcanzó a estar sobre los 3.687, o sea, bajó de la barrera de los 3.700. Ahorita en estos momentos ha subido y está en 3.746. Los uribistas dicen que esto es por el incremento de las encuestas de Fico, que al tener a Fico subiendo las encuestas genera tranquilidad. Y ellos pues no dicen que esto es por el tema de los rublos, del gas ruso, de todo lo que está sucediendo en esa guerra comercial Estados Unidos, Unión Europea contra China y contra Rusia con el tema de Ucrania y Rusia. No, para ellos la bajada del peso, la bajada del dólar o que el peso colombiano se viera fortalecido en unos cuantos pesos más, porque tampoco es que haya sido mucho, en estos días de la semana obedece entonces supuestamente a las encuestas que favorecen a Duque. Y vamos a escuchar nada más ni nada menos lo que dijo RCN, llamando a su panel de expertos, entre esos a Alberto Bernal, aquel que decía que con Duque en la presidencia íbamos a tener el dólar a 2.700. El dólar, que registró hoy la caída más alta del año. Adelante, Sergio, con la información. Así es, Jessica. Inicio con esa última que usted menciona, porque es una noticia para bajarle la presión a la inflación, por lo menos en los productos importados. Veamos en este gráfico, hoy el dólar cerca de 3.706 pesos, lo que representa una caída de 68 pesos. Para expertos, las razones de esta baja están centradas en dos noticias. La primera, internacional, proveniente de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la segunda, local, como la contienda electoral. El avance en las encuestas de cara a la campaña presidencial de opciones consideradas como más promercado también contribuyen al movimiento reciente en el tipo de cambio. Las encuestas del fin de semana que mostraron a Federico Gutiérrez subiendo fuertemente y compitiéndole fuertemente a Gustavo Petro en segunda vuelta, y eso obviamente los mercados internacionales están celebrando esa realidad.
que los mercados internacionales, las divisas, todo, el mundo de Wall Street celebra las subidas en las encuestas, la subida de las encuestas de Fico. Ese es el argumento de Bernalito y otros expertos ahí que pusieron los de RCN. Es más, lo dan como una muy buena noticia diciendo que con eso vamos a sobrellevar mejor el alza en la inflación. Lo que no dice RCN es que hoy el dólar, vuelvo y digo, ha subido 11.05 pesos y se encuentra en estos momentos en 3.746. Entonces, debe ser que Fico bajó en las encuestas. Cuando Fico baja en las encuestas, el dólar se pone más caro. Cuando suben las encuestas, se pone más barato el dólar. Y pues nada, con esto tratan de distraer el tema de atención con lo de la inflación, una inflación gigantesca, una inflación que demuestra una vez más el pésimo gobierno que es el de Iván Duque, que esto no le cabe ningún tipo de excusa de carácter externo, que sencillamente es que el mundo se está acabando, que es que la pandemia, que es que hay un complot del nuevo orden mundial, es que se está dando una reconfiguración de poderes en el marco europeo con la zona eurasiática. No, nada de eso, sencillamente es porque somos un país en su mayoría importador y exportamos muy pocas cosas y todo se vuelve caro. Para traer los productos, para traer las cosas es más costoso, porque todo esto nos lo traen a punta de mulas, de tractomulas, por carretera, desde los puertos de Buenaventura y de Cartagena. Las vías están muy mal, y no por más que digan que van a usar nuestros ahorros, como lo hablamos el día de ayer, hablando sobre el tema de las pensiones y lo que está sucediendo con los dineros de los fondos privados, sencillamente traer productos, por ejemplo, al centro del país, como lo es Bogotá, como en la zona del Tolima, como en la zona del Meta, de Villavicencio, ¿no? Entonces el círculo del centro del país, del centro geográfico, es muy costoso. Todo lo que valen los fletes, lo que vale la gasolina, esas tractomulas, el salario del conductor, los impuestos, los peajes y un poco más de cosas, pues hace que los productos se encarezcan. Y no, hay productos que no llegan en avión, y si llegan en avión son aún más costosos. Entonces realmente es una muestra de que hemos tenido un gobierno que es regresivo en sus políticas, que eso de que nos íbamos a volver Venezuela no era para meternos miedo, sino era más bien una promesa de campaña. Y es que el tema de la inflación hace que incluso Colombia sea de los países con la moneda más devaluada. Tenemos un nivel económico muy malo. Y encima sale el presidente con los anuncios, como lo comentábamos ayer, con el tema de las pensiones, ¿no? Cada nada nos metían una reforma tributaria, todo lo encarecían, ¿cierto? La gente salía a protestar, les mandaban el SMAT. Entonces vienen a decir que si la gente es malagradecida y sale a protestar, por esa misma gente malagradecida que sale a protestar es que tenemos hoy los productos caros. El tema de la papa, el tema del pan, los insumos, los huevos, la leche, todos los ingredientes, todas las cosas que se necesitan para el tema de la canasta familiar está absurdamente caro. Pero mientras tanto el gobierno insiste con su comercialito ese de un millón, del salario de 1 millón, cuando realmente ese millón ni siquiera sirve, no alcanza. El tema de un arriendo es absurdamente caro. En una ciudad como Bogotá o en cualquier otra gran ciudad, realmente el tema inmobiliario está costoso. El tema de compra de vivienda solo se da cuando usted tiene un buen nivel de vida crediticio, no tiene problemas y eso para que le otorguen un subsidio o le otorguen incluso un préstamo, ya sea hipotecario o leasing. Entonces realmente lo que está pasando en Colombia es una muestra que es aquel presidente que venía con experiencia chévere, que hablaba inglés fluido, que venía a firmar cheques en el BID, que era el más joven, el que hacía cabecitas con el balón, el que tocaba la guitarra, el que cantaba, el que echaba coplas y cantaba vallenato, el que sacaba a bailar a las presentadoras, el que se sabía el reto rockero de Luis Carlos Vélez de la FM. Pues ese presidente nos tiene hoy jodidos, ese presidente nos tiene hoy mal. Y los uribistas no saben cómo justificar eso. Bueno, María Fernanda Cabal lo está haciendo, diciendo que Duque lo que hizo fue llegar al poder y traicionar a las bases uribistas y gobernar con otros. Algo parecido a lo que decían con Juan Manuel Santos. Entonces, bueno, ahí está la situación, ahí está lo que está pasando en estos momentos. Y bueno, quiero leer... Fernando dice, Elon Musk ya empezó a meter mano, tal vez. Bueno, parece que sí están sucediendo unos cambios. Él ya entró fuerte, como lo comentábamos ayer. Se
se convirtió en el mayor accionista de Twitter al comprar más del 9%, 9 punto algo por ciento de acciones de Twitter, en el sentido que incluso él ya va a empezar a tomar medidas. Se habla del botón de edición, todavía no está confirmado, esperar a ver. Pero por lo que vi, dentro de los protocolos que hay en Twitter, él se va a ver restringido a la hora de trinar. Él va a tener como que un límite de trinos, por ahí estaba leyendo, que eso es algo que hacen con las personas que tienen cierta influencia o que son dueños o que son accionistas en Twitter, pues para evitar que de pronto hayan problemas con la misma red social. Es una cosa como para que como para que entre ellos no se pisen las mangueras. Doña Diana Reuter por interno me comparte un trino publicado el día de ayer, 5 de febrero a las 2:55 por la cuenta @dane_Colombia. Vamos a leerlo. La división de gasto, alimentos y bebidas no alcohólicas registró un incremento de los precios anual del 19.94%. En enero de 2022, la papa presentó una variación anual del IPC de 140.16%. Eso es mucho. La carne de res. Aquí José Félix Lafurí de Cabal, vegan, debe estar triste o contento. ¿Ustedes qué creen? Debe estar triste porque si la carne está cara, la gente no le va a comprar carne. Y él está triste también porque no ha podido exportar carne a Rusia. Y resulta que Rusia era un muy buen mercado que tenía Fegan, que tenía por ende Colombia, con ese país a la hora de exportar. Porque como lo dijo José Félix Laforí, como lo traje aquí en un episodio podcast, reclama que Estados Unidos no le ha comprado hasta el son de hoy ni un solo kilo de carne en virtud del TLC. Y que pide pues que entonces Duque se ponga los pantalones, la mano firme y el corazón grande para que le reclame a Biden el que hágale papito, cómprame la carne pues, ¿no? Entonces la carne de res tuvo un incremento del 34.86% y el plátano varió 42.05%, y ahí en el trino que nos compartió doña Diana Reuter está el incremento. Esto es del 5 de febrero. Ahí me corrió doña Diana Reuter, sí, trino del 5 de febrero, o sea, de hace un mes. Estos incrementos están fuertes. ¿Y dónde está el control de precios? ¿Dónde está la mano? No es la mano invisible que utilizan los libertarados que tanto estima Javier Ruiz Arroa contra Guardia, no. ¿Dónde está la mano del gobierno? El gobierno puede incrementar, puede meter la mano, puede hacer una gestión al respecto. ¿Dónde está? Por ahí lo que pasó, por ejemplo, la semana pasada fue que el Banco de la República subió los puntos de interés. Entonces más jodidos por ahí. Don Luis Gamba dice: a comer salchichón y pescado, todo va a estar caro. Imagine cómo hacer en Semana Santa. Ahora sí vamos a hacer ayuno obligado de carne en Semana Santa. Incluso los que no somos creyentes, los que somos ateos, nos va a tocar hacer sí o sí ayuno de carne. Y la latica de atún que está tan cara, oiga, no. El arroz con atún que está rico. No, está muy jodida esta situación. El trino que nos compartía doña Diana Reuter, ya le vamos a dar retweet acá, que no lo cito, ahí está el pantallazo del trino del Dane que ya nos lo comentaba. En el temario tengo acá, sí, Uribe ha tenido el poder de Colombia en los últimos 20 años. Resulta que en Twitter se ha dado una pelea que me llamó la atención, no ha trascendido mucho, pero es una pelea que está ahí, es una pelea que ha sucedido, en donde Petro y Vicky Dávila se andan ahí trinando cosas en una pelea que había por ahí hasta con María Fernanda Cabal. Resulta que María Fernanda Cabal trina un video de un discurso que estaba haciendo en campaña Francia Márquez, lo publicó en su cuenta María Fernanda Cabal en Twitter el 5 de abril, que dice lo siguiente: el peligro es real. Dice esta señora que la idea del gobierno de Petro es uno de largo plazo. ¿Será que no estamos entendiendo que nos anuncian la dictadura comunista? Escuchemos el audio de Francia Márquez, que justo lo tengo aquí para ponérselos a ustedes. Una vez lleguemos a la presidencia de Colombia, tenemos que hacer todos los esfuerzos necesarios para construir un gobierno desde abajo, un gobierno del pueblo, un gobierno de manera colectiva, un gobierno que se descentralice, no solo en términos físicos, sino en términos de su proyección. Sí. Este proyecto del cambio es un proyecto a largo plazo y empieza el 29 de mayo, ganando en primera vuelta la presidencia de Colombia. Ella habla de un proyecto a largo plazo.
Ella no dice nada de perpetuarse en el poder, que es que van a cambiar la constitución, que van a reformar el articulito, no. De hecho, el mismo Petro le responde el trino a María Fernanda Caballo, respondió el día de ayer, 5 de abril a las 10:22 de la mañana, en su cuenta @PetroGustavo. El único gobierno a largo plazo que hubo en Colombia es el de Uribe, que ya quiere poner a Duque 2, 20 años de gobierno. Nosotros entregaremos el mandato a los 4 años, dice Petro. Pero por ahí suelto hay un trino muy interesante que llama mucho la atención, que es de la periodista Vicky Dávila. Vamos a ver si me carga aquí la imagen del trino, porque... Vamos a ver que se me perdió acá el trino de Vicky Dávila. Permítanme, ya lo busco otra vez. Ah, sí, aquí está. 5 de abril a las 5:19 de la tarde. Recuerden que el trino de Petro fue también el 5 de abril en horas de la mañana. Dice Vicky Dávila, una corrección pequeña. Álvaro Uribe gobernó sus 8 años. No olviden que Santos llegó a la presidencia con los votos de Uribe, pero ya en el poder lo traicionó a él y a los colombianos, e hizo todo lo contrario a lo que prometió y para lo que fue elegido, ¿no? ¿Qué quiere decir esto Vicky Dávila? O sea, ¿qué saca ella metiéndose en esta discusión? ¿Por qué se mete ahí? Está queriendo decir que lo que dice Petro y lo que decimos muchos de nosotros, eso que Uribe lleva con el poder 20 años es falso. No, claro que es cierto. Uribe lleva enquistado en el poder 20 años. Él llegó al poder, él ganó las elecciones en el 2001. En el 2002, perdón. Elecciones 2001-2002. 7 de agosto del 2002 se posesiona él. Se reeligió, reformó el articulito, puso a Santos, que era el que dijo Uribe versión 1.0. Después lanzó a Oscar Iván Zuluaga. Oscar Iván Zuluaga se disputó la segunda vuelta del 2014 con Santos. Quedó Santos de nuevo. O sea, siguió el que dijo Uribe 1.0. Después puso a Duque en la presidencia. Duque fue el que dijo Uribe 2.0. Y están haciendo ahorita lo mismo con Fico. Claro que Uribe está poniendo presidentes. Claro que Uribe está poniendo gente en el Congreso. Claro que Uribe está poniendo gente en la Fiscalía, en la Contraloría, en la Procuraduría. Claro que Uribe ha tenido y ha ostentado el poder. No necesita ser presidente como tal. Así sus seguidores uribistas más férreos lo quieran. No. Él no necesita ostentar. Porque para eso él le dicen presidente eterno y gran colombiano, un poco más de cosas. Le rinden un culto a la personalidad y estas vainas. Uribe ha estado mandando. De hecho, ustedes miran, y lo hemos dicho aquí muchas veces en este episodio podcast, lo reiteré hoy en Twitter también. El gobierno de Santos, salvo en el tema de la paz, del proceso de paz, fue el continuismo de los gobiernos de Uribe, los dos gobiernos de Uribe. La oposición que hizo el Centro Democrático se la hizo al gobierno de Santos en el tema de la paz. En lo demás no hubo oposición. O si la hubo, fue una oposición de pantalla, por decirlo así, simulada. ¿O por qué cree que Santos tuvo tanto éxito en el Congreso pasando sus reformas tributarias? O todos los proyectos de ley que se impulsaron desde el gobierno nacional que no tuvieran nada que ver con el tema del proceso de paz. ¿O por qué creen que mucha gente que en su momento trabajaba con Santos y todas estas cosas, hoy están con Duque, hoy están con el uribismo? No es que hayan cambiado de bando, es que sigue siendo la misma gente. El santismo trabajó de la mano con el uribismo, habían ministerios. E incluso después de la, entre comillas, traición de Santos, ahí había gente, hubo gente. Es más, siempre hubo una cercanía entre Duque y Santos, antes de que incluso Santos llegara a la presidencia. Entonces, realmente toda esta situación refleja que efectivamente Uribe ha tenido una influencia. Claro que sí, Uribe pone presidentes. Hemos elegido, o se han elegido en estos años, desde el 2002, todo aquel que diga Uribe. Primero él en cuerpo propio y ya después en cuerpo ajeno. Todo esto ha sucedido. Entonces que venga Vicky Dávila a decir es que solo el uribismo duró 8 años en el poder. Vuelvo y digo, salvo en el tema del proceso de paz, el gobierno de Santos fue continuación. Es más,
el mismo gobierno de Álvaro Uribe buscó siempre una salida negociada al conflicto con las FARC. Propuso zonas de despeje. Propuso repetir un tema del Caguán. Siempre estuvo buscando el tema del proceso de paz. Lo que pasó es que Santos cogió y continuó el tema, le dio unas vueltas a la tuerca, le hizo unos ajustes y lo sacó adelante. Y lo logró. Pero Uribe pedía, y hay videos, ustedes los buscan ahí en YouTube y en otros lados, hay videos de Uribe siendo presidente pidiendo un cese al fuego, ¿no? Vamos a buscar una paz negociada, vamos a mirar un tema de indultos, ¿no? Ahorita todo lo que ellos critican con el tema de la JEP y el posconflicto, Uribe lo estaba proponiendo. Es más, él decía, así como estamos haciendo un proceso de paz con los paramilitares y se creó la Jurisdicción de Justicia y Paz, todas esas cosas, tuve el gusto de trabajar un par de sentencias de justicia y paz en su momento, de conocer de fondo unos procesos al respecto, pero realmente es irónico que ellos después quisieran hacer oposición al tema de la paz, cuando el mismo Uribe lo estaba haciendo. Entonces, no nos dejemos engañar con el tema de que Santos fue un gobierno independiente del de Uribe, no. Santos cogobernó con los uribistas. Uribistas hasta incluso como Vargas Lleras. Vargas Lleras sacaba a vallas con Cambio Radical. Decía que Cambio Radical también es el partido de Uribe. Y Uribe tiene en el Partido Conservador, en el Partido de la U, en los partidos cristianos, en Cambio Radical, unas casas políticas. Y ese era el discurso de Vargas Lleras. Sacaban vallas donde decía somos uribistas y orgullosos. Hay videos de Roy Barreras diciendo que son uribistas y orgullosos y un poco más de cosas. Lo que pasa es que el uribismo, Uribe lo ha ejercido en cuerpo ajeno y en diferentes matices. Entonces, claro, al despistado es más fácil cambiarle la percepción y decir, uy, no es que hablar de 20 años del uribismo es como exagerado. No, es que hemos tenido 20 años del uribismo. Uribe fue el que se perpetuó en el poder en el sentido de hacerse reelegir reformando el dichoso articulito. Hablemos un poco y hablemos rápidamente qué fue lo que pasó con la reelección de Uribe. Uribe se pudo reelegir en el 2006 gracias a que desde el Congreso se modificó un articulito de la Constitución a través de un acto legislativo que le permitía al presidente de la República en ejercicio reelegirse. La Corte Constitucional revisó eso, lo declaró constitucional para sorpresa de muchos. Yo estaba en la universidad cuando salió ese fallo, lo leímos y nos agarramos la cabeza y dijimos qué carajos le pasó a la Corte Constitucional, porque esto violentaba y rompía abiertamente el sistema de pesos y contrapesos. Y es que resulta que el Estado colombiano, como se conformó, y esto lo hablaba esta mañana en el grupo en Telegram de Pues la Verdad, el Estado colombiano como se conformó, se planteó que el presidente de la República solo podía durar un periodo de 4 años y no se podía reelegir. Que en Estados Unidos se puede reelegir, sí, pero es que por ejemplo países como Estados Unidos, su conformación de Estado es muy distinta a la que es el Estado colombiano. Y el sistema de pesos y contrapesos no es otra cosa más que entre los grandes poderes de las 3 ramas del poder público sencillamente se nombran y se postulan cargos. Entonces, el fiscal general de la nación hace parte de la rama judicial. ¿Y cómo se elige el fiscal general de la nación? De una terna enviada por el presidente de la República a la Corte Suprema de Justicia en pleno, quienes ellos votan en mayoría cuál de esas 3 personas que envió el presidente de la República, rama ejecutiva, va a ostentar el cargo de fiscal general. Y así se hizo con todo. Por eso se habla que los organismos de justicia, por ejemplo las altas cortes, tienen un poder de decisión, de elección a la hora de coayudar, por decirlo así, el elegir ese tipo de cargos. Y la forma como lo planteó la Constitución del 91 era que el presidente saliente ternaba fiscal y demás, para que cuando llegara el nuevo presidente tuviera que gobernar con ese fiscal elegido por su antecesor. Uribe se reelige y se rompió todo eso. Uribe se reelige y rompió una base del Estado Social de Derecho que es el sistema de pesos y contrapesos. Uribe se reelige y empezó a inclinar la balanza y muchos constitucionalistas lo alertaron en el sentido que, claro, el poder se empezó a inclinar más hacia la rama ejecutiva. Uribe quería volverse a reelegir, pero esta vez no pudo. La Corte Constitucional dijo, no, la reelección solo puede ser posible dentro de una interpretación demasiado excesiva de la Constitución una única vez, no ni 2, ni 3, ni indefinidamente. Para lo cual, el doctor Londoño
y muchos uribistas consideran que la Corte Constitucional es una dictadura, es una corte dictatorial que vulneró y violentó el sentir del pueblo colombiano. Y les voy a poner un fragmento de lo que decía el doctor Londoño en el programa La Hora de la Verdad, en la sección de Al Oído, en un audio que me encontré buscando para material para el podcast de hoy, publicado en junio del 2020. Escuchen lo que decía el doctor Londoño sobre el por qué la Corte Constitucional, dictadora, vulneró el derecho del presidente Uribe de reelegirse. Álvaro Uribe estaba trabajando en lo que la gente estimaba que era lo esencial: el tema de la seguridad, el tema del desarrollo económico y el tema de la inclusión social. Y ganó las elecciones y las ganó ampliamente, y vino la reelección y las volvió a ganar ampliamente, hasta que la Corte Constitucional resolvió que la reelección de Álvaro Uribe sería imposible para un tercer mandato y para cualquier otra época, lo que es obviamente un abuso de la autoridad de la Corte y un golpe de Estado que le dieron a los electores colombianos. ¿Cómo le parece? Álvaro Uribe quedó para siempre excluido, porque ya fue 2 veces presidente y no puede volver a hacerlo nunca más. En una teoría que tiene la Corte Constitucional, cuando no le gustan los actos legislativos, o sea, los reformatorios de la Constitución, la Corte saca a relucir la gran teoría de la sustitución de la Constitución, y con eso logra hacer un control constitucional que debiera ser solamente de vicios de forma a convertirlo en un control de fondo. Y eso fue lo que ocurrió precisamente con la reelección del presidente Uribe. La Corte hace lo que le da la gana y da golpes de Estado cuando le da la gana, y ha hecho con la Constitución política lo que le ha dado la gana. Aquí no elegimos una Corte Constitucional, elegimos un constituyente, elegimos un legislador, elegimos un poder omnímodo. Aquí hay una dictadura, que es la dictadura de la Corte Constitucional, sea la verdad dicha. Dictadura de la Corte Constitucional. Que la Corte Constitucional en su momento, para impedir la reelección, la segunda reelección de Uribe, fue un golpe de Estado, según ellos. Y esto se lo creen los uribistas, es que esto es chistoso, los uribistas se creen eso. Por eso es que cada nada salen diciendo que van a hacer un referendo, que quieren derogar las cortes, por eso es que salen cuentas uribistas diciendo que ya que con Duque no se pudo, entonces que con Fico sí, que apenas Fico llegue al poder, que tumbe las altas cortes, que nombre una única corte y un poco más de cosas. Uribe cada nada dice que quiere reformar la justicia, que solo exista una única corte, hecha y a medida a lo que ellos necesitan. Y eso hablan ellos, eso estipulan ellos, que la Corte Constitucional cometió un golpe de Estado al no permitir la reelección de Uribe. Recordemos que la reelección de Uribe se permitió en su momento porque Uribe controlaba el Congreso, era mayoría en el Congreso. Y ese Congreso hizo un acto legislativo, y a pesar de la oposición que hubo y todo, y de las diferentes demandas de carácter constitucional que reposaron en la Corte Constitucional dio la razón a ese acto legislativo y permitió que Uribe se reeligiera en el 2006. Charlie dice: buenas tardes, el petrismo se está haciendo zancadilla, todos los días toca salir a aclarar sus declaraciones y ahora ponen a parada a que Bolívar lo denunció tiempo atrás. Y ahorita vamos a hablar del tema de Alfonso Prada. País Bipolar dice: todavía sentimos el coletazo del articulito que se evidencia en los poderes y entes de control, por ejemplo, sin contar con los magistrados y el nivel local. Gracias al tema del articulito, por ejemplo, Santos gozó de fiscales amigos cercanos a él, Vivian Morales, Montealegre y después Néstor H, por ahí que tuvo una entrevista con Daniel Coronel y en estos días ha dado mucho de qué hablar. Por eso, incluso Duque, que recuerden que la reelección se abolió, se derogó en su momento en la reforma del acto legislativo que se hizo en el 2016, en donde hubo una reforma de carácter político y en esa se tumbó el tema de la reelección. O sea, volvimos una vez solo a los periodos de solo 4 años y en ese acto legislativo fue donde se dio la gabela, la oportunidad para que los que quedaran de segundos en una elección tipo presidente, gobernador o alcalde pudieran aspirar ya sea al Congreso, a la Asamblea o al Consejo respectivamente, si así bien lo quisieran. Que es por eso que hoy Petro es senador de la República, porque él quedó de segundo en las elecciones de 2018 en segunda vuelta. Es por eso que Carlos Fernando Galán, por ejemplo, fue concejal hasta hace poco cuando renunció y ahorita se quedó sin trabajo el pobre niño Galán. Y lo mismo pasó con la gente en Medellín y las asambleas y todas estas cosas.
fue por esa reforma política que se hizo en su momento, en donde incluso se derogó el tema de la reelección presidencial. Pero ya el daño estaba hecho. Tanto es así que sencillamente Duque hoy tiene mucho más poder que lo pudo haber tenido otro presidente. Y aún así con todo eso es un muy mal presidente y goza de muy mala popularidad. ¿Por qué lo digo? Porque por ejemplo el tema de los entes de control los tienen ellos. O sea, hoy el uribismo es mayoría en el Congreso de la República. Por eso es que le aprobaron todo lo que Duque presentaba. A pesar de la impopularidad de él, a pesar de las protestas, a pesar del paro nacional y otras cosas más, el Congreso le pasaba. Entonces, el uribismo tiene ejecutivo, rama ejecutiva, tiene Congreso, son mayorías. Hoy, ese Congreso el nuevo Congreso se posesiona el 20 de julio, entonces eso es otro cuento aparte. Hoy, el Congreso, y en los 4 años de Duque, mayoría, uribista. Entes de control. Fiscal, Barbosa, Contralor, Procuradora. ¿Quién era la Procuradora? ¿Quién es la Procuradora más bien? Margarita Cabello, la que era ministra de Justicia de Duque, a la que siempre se le cayeron los decretos los decretos ley dentro de los estados de excepción porque sencillamente ni siquiera los firmaba y se los tumbaba la Corte Constitucional no por temas de fondo, sino por vicios de forma, o sea, por chambonadas. Eso es una vergüenza, siendo ella abogada y todo, hoy siendo procuradora, cuota de Duque. ¿Y quién puso a Duque? Pues Uribe. Entonces, hoy Uribe tiene mayorías en el Congreso, tiene la rama ejecutiva, o sea, tiene 2 de las 3 ramas del poder público. Tiene cooptados los entes de control, Procuraduría, Contraloría, y tiene una ficha muy importante en la Fiscalía, que es la rama judicial. ¿Qué es lo que no ha podido lograr el uribismo? Tomar el control de las altas cortes. Sí, han tenido magistrados uribistas, sí, han tenido magistrados de la línea de Uribe. Es más, Uribe logró meter en su momento cuando era presidente un magistrado de la Corte Constitucional netamente uribista, logró que fuera elegido presidente de la Corte y esperaba que con él se le permitiera su segunda reelección. Le tocó salir a ese mismo magistrado a dar la rueda de prensa porque él fue derrotado en su ponencia con el tema de permitir la reelección de Uribe y dar el comunicado de prensa en donde decía que no se habilitaba una segunda reelección presidencial. A lo cual al día siguiente Juan Manuel Santos anunció su candidatura en firme a la presidencia. ¿Eso no es tener el poder? ¿Eso no es ostentar el poder por 20 años? Claro que sí. Y aquí a los uribistas lo que les preocupa es que salga una persona como Francia Márquez y diga que es que su proyecto es de largo plazo. Yo sí digo algo. En el hipotético caso que Petro llegase a ganar la presidencia, la tiene muy difícil, listo, llega al poder y se empieza a vanagloriar y un poco de cosas. Y los temores de los uribistas se hacen realidad. De los uribistas y de los homeopáticos del Partido Verde, de los tibios, se hace realidad. Petro se quiere perpetuar en el poder. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Reformando otra vez otro articulito como lo hizo Uribe? Bueno, me gustaría ver cómo Petro lograría esa reforma constitucional, o sea, reformar sobre lo reformado con un Congreso que, si bien ellos son mayoría en el Senado y en la Cámara, si se juntan todas las bancadas no alcanzan a ser mayoría, o sea, no van a tener el Congreso en contra. ¿Por qué? Porque Cambio Radical, conservadores, Centro Democrático, cristianos y demás, y se juntan todos ellos, pues les ganan mayorías simples, eso es sencillo. No podría hacerlo a través del Congreso. ¿Qué vamos a hacer? Un referendo. Resulta que para hacer un referendo, para convocar un referendo, hay que hacerlo a través de una ley, y eso se hace por Congreso, entonces tampoco habría forma. Ay, es que Petro lo puede hacer por las armas. ¿Ustedes creen que las fuerzas militares actuales le van a correr a un tipo como Petro para que se perpetúe en el poder? Y ustedes saben muy bien cuál es la tendencia política de la mayoría de las fuerzas militares. Entonces realmente yo no veo posible en este panorama, en esta interpretación que estoy haciendo a hoy, que alguien como Petro se pueda perpetuar. Entonces me llama mucho la atención que salga María Fernanda Cabal, que salgan los uribistas, que salga el mismo Uribe a decir que es que ellos se van a perpetuar en el poder, es que una vez que se suban los comunistas ya es imposible bajarlos, que mire lo de Venezuela, que mire Chile, que mire Cuba, Argentina y otras cosas más. Bueno, ¿y por qué cuando Uribe pedía reelegirse ahí sí no decían nada? ¿Por qué sale el doctor Londoño, que es el número 2 del uribismo, el ideólogo del uribismo, a decir que lo que hizo la Corte fue un golpe de Estado? ¿Eso sí no merece crítica? O sea, ¿la reelección indefinida de Uribe es buena, pero que otra persona lo vaya a hacer es mala?
¿Recuerdan ustedes el siguiente pregunta, amigo periodista? Bueno, voy a bajar aquí la música y escuchemos lo que le decía a Uribe a un periodista argentino de la BBC. Hay una pregunta sobre la situación política de Colombia y hay una pregunta que no puedo evitar hacerle. ¿Usted quiere ser presidente de Colombia 4 años más? Otra pregunta, amigo. Es bueno, ¿usted ¿dónde nació? Yo soy argentino. Estudia la historia de su país, deje la democracia colombiana tranquilita. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Hay todo un proceso. Otra pregunta. Si me permite realizarle la pregunta, claro. Hay todo un proceso, y usted después, si quiere decidir si la quiere responder o no, hay todo un proceso en marcha en Colombia para convocar un referendo para permitir que usted sea reelecto. ¿Usted cuándo planea pronunciarse sobre el tema? ¿Tiene decidido presentarse o no? Me da la oportunidad de decir lo siguiente. Por eso, científicos de la política recomiendan que en la política es mejor entenderse directamente con la opinión pública, que hacerlo siempre con quienes pretenden ser voceros de la opinión, porque muchas veces quienes pretenden ser voceros de la opinión no la interpretan. Pero sino la opinión que, pública... yo le dejé hacer la pregunta, sino que simplemente se dejan llevar por los sesgos. Entonces usted me da la oportunidad de hacer la campaña que quiero hacer y que considero conveniente para Colombia. Pertenezco a una generación que no ha vivido un día completo de paz. Y por eso mi campaña es una. Colombia necesita prolongar en el tiempo la seguridad democrática después de que vivimos 60 años de violencia. La confianza inversionista después de que durante décadas vimos que crecía enormemente nuestra población y se estancaba la inversión. Y la cohesión social después de que durante muchas campañas políticas asistimos a la propuesta de mejoramiento social que no se traducían en hechos. La campaña nuestra es por la confianza en Colombia, la seguridad con democracia, la inversión con fraternidad, la cohesión social con libertades. Usted me habla de ideas y entiendo de un proyecto de país que usted tiene y me dice que la opinión pública, a usted le gusta relacionarse directamente con la opinión pública, así es, evitando a los voceros. La opinión pública en Colombia también se está preguntando si usted va a querer ser presidente de nuevo. Deje a los colombianos. ¿Cuánto hace que usted no va a Colombia? Yo no tengo el placer de conocer Colombia. Vaya, pero seguimos de cerca. Mi trabajo es seguir la relación internacional. Demórese un poquito en Colombia. Vaya y conozca Colombia, amigo periodista. Vaya, demórese en Colombia. Era claro que Uribe quería seguirse perpetuando en el poder. Él hablaba que esto no era flor de un día, que si no era reelegido era la hecatombe y un poco más de cosas, los 3 huevitos, que la confianza inversionista, que la mano firme, el corazón grande, eran muchas cosas. En el grupo en Telegram, Fernando escribe y dice: es decepcionante que alguien como Londoño, siendo docto y muy letrado en muchos temas políticos, se fanatiza tanto con el uribismo. Cuánto potencial desperdiciado. Sí, exactamente. Muy de acuerdo con lo que dice Fernando. Don Daskiet nos escribe acá en el chat en Spreaker. Dice: hola, ¿qué tal? Eso que dice de las Fuerzas Armadas es para pensar, claro. Me da risa que muchos de los miedos que tienen los uribistas con Petro no los tuvieron en su momento con Uribe. Esos miedos sí no eran más bien motivo de orgullo. Por lo tanto son miedos infundados. Y Uribe dice en su entrevista con el argentino de la BBC que es que todo esto es un tema de sesgos y es lo que la gente quiera. Sí, pero todo tiene límites. Nos regimos en un mundo de reglas. Este es un Estado social de derecho. Y temas tan delicados como la reelección presidencial, temas tan delicados como el tema de la justicia, la administración de justicia, se tiene que manejar con mucho cuidado. No muchas veces estos temas se manejan a nivel de democracia, porque esta puede ser incluso dañina para sí mismo. Se ha demostrado que el pueblo puede ser capaz de hacerse daño a sí mismo. Y que cuando se le preguntan cosas que por obvias razones uno creería que podrían pasar, como fue el tema del plebiscito en el 2016, resulta ganando el no. O si no, entonces pregúntele a los británicos con el tema del Brexit, a ver cómo le está pasando hoy.
dejando ya de lado este tema de lo de la entrada de Uribe en el poder por 20 años, el tema de las reelecciones y demás. Son las 6 de la tarde. 6 de la tarde ya con un minuto. Se anuncia oficialmente la llegada del santismo peñalosista a la campaña del pacto histórico. Y es que estoy hablando que Alfonso Prada, peñalosista y santista, llega a ser el nuevo jefe de debate de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez. La primera pregunta que hay que hacer es la siguiente: ¿y qué va a pasar con don Armandito? ¿Acaso ese no era el cargo de don Armandito? ¿Le abudinearon el cargo a don Armandito? ¿Lo hicieron a un lado a don Armandito? ¿O el cargo de él era provisional mientras le hacían ojitos a Alfonso Prada? Publica @PetroGustavo el día de hoy, 6 de abril, a las 2:36 del mediodía. Este es el anuncio sobre la designación de Alfonso Prada como jefe de debate de mi campaña. En la imagen que nos muestra en el video se ve a Petro hablando, se ve a Francia Márquez, se ve a gente atrás del pacto histórico, ¿no? Y se ve a Alfonso Prada. Pero tengan en cuenta algo, tengan en cuenta el guiño, lo que ahí muestra Alfonso Prada. Alfonso Prada está vestido, no sé si con trajes Prada, pero está vestido con un blazer, con un saco como yo, una camisa sin corbata y demás. Y en su saco, en su blazer, en la solapa, tiene la palomita de la paz. La misma palomita que usaba Juan Manuel Santos cuando era presidente y cuando buscaba incluso el tema de la reelección en el 2014. La palomita que significaba y que se utilizó como símbolo de campaña y símbolo del proceso de paz, por ejemplo. Alfonso Prada lo tiene ahí. Alfonso Prada le responde a Petro el trino, o sea, hoy a la 1:12 ya de la tarde, le respondió en 2 trinos en su cuenta @Alfonso Prada. Lo siguiente: agradezco la invitación y asumo con toda convicción y alegría la jefatura de debate de la campaña de Petro y de Francia Márquez. Representa un camino cierto hacia la paz completa y duradera. Paz completa y duradera. Paz completa y duradera. El que hablaba mucho de eso, de paz completa y duradera, era Santos. Segundo trino: la implementación de los acuerdos, la lucha contra la pobreza, la defensa y la protección del ambiente, la infraestructura, la conectividad y la productividad son parte de un legado que con Gustavo Petro está a salvo y con futuro. Así como Uribe hablaba de sus 3 huevitos y de su confianza inversionista y un poco más de cosas, esto de la lucha contra la pobreza, la implementación de los acuerdos, la defensa y la protección del ambiente, es un discurso muy similar que utilizaba Santos en su momento. Esto, sin lugar a dudas, es la llegada del santismo a la campaña, o una figura grande, importante del santismo, a la campaña de Gustavo Petro. ¿Pero por qué digo que el peñalosismo? Porque Alfonso Prada es muy cercano y fue muy amigo y ayudó mucho en el gobierno, en la alcaldía de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa trinó el 22 de agosto de 2018 cuando todavía era alcalde. Como secretario general de la presidencia, Alfonso Prada le ayudó mucho a Bogotá. Muchas gracias. Trino de Alfonso Prada del 20 de octubre de 2020. Bueno, son 2 trinos. Vamos a leer los completos. Lo único que garantiza a las grandes obras es construir sobre lo construido. ¿De quién es esa frase? Construir sobre lo construido. Eso lo usaba mucho Fajardo, recuerden. Eso Fajardo lo implementó en su campaña del 2018 a la presidencia. Eso incluso lo utilizó Claudia López para hacerse elegir alcaldesa en el 2019. Y este trino es del 20 de octubre de 2020. Entonces vuelvo y digo: lo único que garantiza las grandes obras es construir sobre lo construido. Felicitaciones a Bogotá e Infopresidencia por la firma del acta del inicio del contrato del Metro Bogotá y a Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa, Iván Duque, Claudia López, bien concreto, que lo hicieron posible. Antes de leer el segundo trino, voy a dejar la pregunta y se las dejo a ustedes para que me la respondan. Gustavo Petro en la alcaldía, Gustavo Petro en campaña de presidencia, Gustavo Petro en el Senado, Gustavo Petro a través de Holman Morris en el Consejo de Bogotá. ¿Con quién estuvo peleando todo este tiempo? ¿Con quiénes? Y aquí mencionan a Metro Bogotá, Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa, Iván Duque, Claudia López, bien concreto. Bien concreto el que era uno de los gerentes del metro ficticio de Peñalosa.
Segundo trino. Día para recordar el enorme esfuerzo que implicó la aprobación de los estudios Diseño COMPES, CONFIS y financiación de Juan Manuel Santos, Enrique Peñalosa, Bien Concreto, Mauricio Cárdenas, Luis Fernando Mejía, Carolina Soto Los y ministro Germán Cardona. Es que se consiguieron un peso pesado tanto del santismo como del peñalosismo. Alias Nani Pardo, en su cuenta de Twitter @NaniPardo, puso hoy, 6 de abril a las 10:40. Trinó una foto de ella con Alfonso Prada. Desde hace un año que llegué a este proceso, este es tal vez uno de los días más felices. Prada con Petro es lo que necesitaba este pacto y este frente amplio por la vida, porque si no defendemos la paz no podemos defender la vida. Los amigos de la paz en la orilla correcta. Bueno, ahí está la llegada de un peñalosista santista, y como lo dijo aquí Charlie, vuelvo a leer el mensaje de Charlie: buenas tardes, el petrismo se está haciendo zancadilla, todos los días les toca salir a aclarar sus declaraciones, y ahora ponen a Prada, a quien Bolívar lo denunció tiempo atrás. Y es que efectivamente por acá yo había visto un trino de... a buscarlo acá que se me perdió. Aquí está. Un trino del 2017, del 12 de noviembre de 2017 de Gustavo Bolívar. Así roban los que acompañan a Galán en su lucha anticorrupción. Alfonso Prada se robó el SENA. Contraloría encontró 161 irregularidades. Entre ellas adjudicó a dedo contratos de 18.000 millones a su esposa. Y Santos echó a la que denunció. Si saben a quién hace referencia acá Gustavo Bolívar con ese echó a la que denunció. Pues esa a la que echó a la que denunció es nada más ni nada menos que María Andrea Nieto, una ferviente y joven promesa del santismo que después de esto pasó a ser del uribismo y hoy es como la segunda al mando, la segunda voz en Revista Semana, y la cual pues le gusta estar sacando noticias de lo más grotesco y lo más absurdo que puede hacer a través de Revista Semana. Charlie se pregunta, ¿será que los pecados se limpian con Petro? Bueno, eso es un frente amplio, y que el pacto histórico es hacer un pacto con los contrarios. ¿Qué tan amplio puede ser? ¿Qué tan lavaculpas puede ser, por ejemplo? Me da risa porque he visto muchos trinos de petristas diciendo ahora nos toca tragarnos este otro sapo, ya nos tragamos el de Armandito, ya nos tragamos el de Roy. Ahora este. Y sigue, lo que me sorprende es que llegó a ser jefe de debate. Y vuelvo y pregunto, ¿qué pasó con Armandito? Y como lo alertaba Carlos Carrillo en su cuenta de Twitter, un jefe de debate no se va a quedar conforme con un viceministerio, va por algo más. ¿Qué negociaron? Me pregunto yo, ¿será que habrán pronunciamientos, habrán opiniones de carácter personal, como lo dijo en su momento Francia Márquez cuando expresó lo que pensaba sobre César Gaviria, que era un neoliberal, y a lo cual César Gaviria me sorprendió que lo haya tomado como insulto, cuando César Gaviria es un viejo curtido metido en política que le han hecho y le han dicho hasta cosas peores, y que se venga a ofender porque le digan neoliberal, pues uno como que no se lo cree. ¿Qué podrá pensar ella? Por lo que vi en la imagen y demás, ella está muy normal, contenta, porque incluso estuvo ahí respaldando a Petro en la designación y en el gran anuncio que hicieron hoy de esa nueva adquisición, de ese nuevo fichaje para la campaña del Pacto Histórico. Pero mirémoslo por otro lado, ya para ir terminando, llevando ya 59 minutos de programa, ya para ir terminando esto, mirémoslo por el otro lado, y es lo siguiente: esto es un golpe fuerte para Fajardo, esto es un golpe fuerte para los homeopáticos del Partido Verde, esto es un golpe fuerte para los tibios, que si hablan del tema de la paz, esperarían que un hombre como el de Alfonso Prada, un hombre cercano al santismo y un hombre pues cercano incluso al peñalosismo, que ellos mismos apoyaron, recuerden que Partido Verde y todo estuvieron con Peñalosa, no les llegara a ellos, les llegó fue al Pacto Histórico. Y es que lo que está haciendo la campaña Fico y lo que está haciendo la campaña del Pacto Histórico es quitarle votos y quitarle personalidades a lo que es la coalición Centro Esperanza, a personas que uno normalmente creería que van a estar metidos ahí. No por nada Alejandro Gaviria, exministro de Santos, cuota santista, evidentemente, estuvo en esa consulta. Resulta que llaman al hijo de Lara a que sea fórmula de Fico. Resulta que por ahí hay un nombramiento de Negret y otros más, también muy cercanos al santismo, muy cercanos al tema de la paz, todas esas cosas, con Fico.
O sea, le están quitando votos, le están quitando personalidad, le están quitando fichajes, apoyos a la coalición Centro Esperanza. Y por lo pronto, el pacto histórico ha hecho. Ayer anunciaban el apoyo de no sé cuántas bases del Partido Verde que se van con Petro. Y hoy anuncian la llegada de Alfonso Prada. Y vuelvo y digo, el perfil de Alfonso Prada, el perfil de esa persona es fácilmente de alguien que va a estar con la gente de la coalición Centro Esperanza. No por nada en esos trinos le agradecía mucho incluso a Claudia López. Claudia López que sostuvo y mantuvo allá bien concreto, por ejemplo. Este tipo de jugadas solo se ven, por ejemplo, a la hora de comprar equipos de fútbol, por ejemplo. De comprar fichajes para el equipo de fútbol, que le quitan uno y le sacan otro. O se ve mucho en Silicon Valley cuando una empresa tipo Google compra ingenieros, se saca ingenieros, por ejemplo, de una Microsoft, o de Facebook le saca ingenieros a Apple, o Apple le saca ingenieros a Samsung, cosas así. Por ejemplo, eso lo hacen mucho en Silicon Valley. Más o menos algo así está pasando en el tema político. ¿Llegará el santismo como tal en nombre y representación de Juan Manuel Santos? ¿Habrá un pronunciamiento de Juan Manuel Santos apoyando a Petro con esto? Puede que sí, puede que no. Creería que no. Santos ha guardado silencio por parte de él frente a lo que debe ser la campaña presidencial. Eso sí, los que han sido cercanos a él han hablado, han estipulado, han planteado. Vuelvo y digo, hubo un Alejandro Gaviria, exministro de Santos, disputándose en una consulta contra Fajardo y perdió. Es obvio que el tema de la coalición Centro Esperanza está muy difícil en temas de encuestas y demás. Entonces, ¿esto va a ser un tema de la lucha de la paz? Sí, puede ser. Además de que el próximo presidente que llegue va a ser fundamental, porque recuerden que los periodos de gracia y unas cosas que se implementaron para el posconflicto vencen dentro de 4 años. Y sí, Duque le puso muchos palos a la rueda del posconflicto. Sí, Duque intentó hacer trizas el acuerdo de paz. No lo pudo hacer. Lo afectó mucho, sí. Pero que llegue un segundo gobierno que haga exactamente lo mismo o más que hizo Duque, sí va a ser mucho más devastador para el tema del proceso de paz, para el posconflicto. Entonces sí o sí necesitan alguien que llegue a aclarar un poco las cosas y a fortalecer el tema del posconflicto, porque al final eso es un tema de política de Estado, pero era un tema de política de Estado que tenía unas fechas claras. Y acuérdense que Santos decía que todo quedaba blindado por 2 periodos presidenciales. Bueno, este periodo que viene presidencial es fundamental para el tema del posconflicto. Mudmen dice, el tal centro se está atomizando. Negret se fue con Gutiérrez, para con Petro, y Alejandro Gaviria afirmó que en segunda, si no pasa Flojardo, no se irá a ver ballenas. Vamos a ver qué pasa. Muchas gracias a Mudmen por este comentario. De paso también muchas gracias a Charlie, a Dasked, a País Bipolar y a doña Diana Reuter por este comentario, por sus comentarios que nos dejaron en el chat de Spreaker. Lo mismo también, muchísimas gracias. A ver, acá ya me cargó el Telegram. A Fernando, a don Luis Gamba, a Eddie, que me escribieron acá en el grupo oficial de Telegram de Pues la Verdad. Muchísimas gracias también a doña Diana Reuter, que me pasó la información del DANE. Mañana, nuevo episodio podcast, estará Javier, @contragobarria con @Ivandacho. Y el viernes, por lo visto, cerraré semana, así que espero tener muy buenos temas para charlar con ustedes a modo de cierre de semana. Y ya, se nos viene Semana Santa. De una vez voy avisando, en Semana Santa, lo que va a ser toda la Semana Santa, no vamos a hacer podcast de Pues la Verdad. Me voy a pegar una desconectada, me voy a ir, me voy a descansar, todo. Entonces, espero me sepan entender. Entonces, solo tendremos emisiones podcast hasta este viernes. Y volveremos ya después, el lunes de Pascua, normalmente. Esto, denle gracias a la legislación colombiana que puso y estipuló que la Semana Santa es una vacación obligada. Debería ser optativo, como se hace en muchos países, pienso yo. Pero no, es algo obligado. Y los que no creemos, los que no profesamos una fe religiosa o no somos católicos, cristianos, lo que sea, pues sencillamente pues nos tenemos que ver obligados a que sencillamente la semana se jode porque es Semana Santa. Y los que somos independientes sí que nos jode mucho más porque es una semana perdida. Entonces veníamos del mes de febrero, que es corto. Venimos de una inflación fuerte y el tema de trabajo, de clientes y demás en Semana Santa pues se pierde completamente, o sea, la gente pierde el ritmo.
Entonces, esto es absurdo, pero bueno, ni modo. Esperemos que con un nuevo gobierno y con el Congreso que se configuró para el 20 de julio, pues se busque, ¿por qué no?, cambiar este tipo de cosas. Este tipo de celebraciones deben ser optativas, no deben ser obligatorias. Y con este mensaje muy cristiano, muy religioso, me despido. Muchísimas gracias a todos ustedes. El Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de Javier @contraguarria, el de Iván Dacho @Ivandacho, el mío @JVP008. Voten en la encuesta que colocamos en @JVP008 en Twitter, que ahí la retrinamos en la cuenta de Poslaverdad, sobre el petrista influencer más lambemicas. Si no están el que usted considere que sea el más lambemicas, lo puede proponer. Con el mayor gusto ahí lo estaremos leyendo. Mañana nuevo episodio de podcast. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos llegado hasta el final de este episodio de podcast. Gracias por habernos acompañado.